Vamos a ver otro caso. Una mujer de 38 años llega al médico por visión borrosa en el ojo izquierdo. La paciente también tiene debilidad del brazo derecho durante el último año y medio. Una resonancia magnética del cerebro muestra lesiones periventriculares múltiples en la materia blanca subcortical. ¿Cuáles de las siguientes características histopatológicas es más probable que sea prominente en una de las placas más viejas en esta paciente? Las opciones son degeneración aguda de la mielina, pérdida de los axones, pérdida completa de los axones, gliosis, infiltrado de histocitos, infiltrado de linfocitos. Entonces, asumiendo que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Este es un caso clásico de una paciente que viene con esclerosis múltiple. Recordemos, la esclerosis múltiple se presenta como síntomas neurológicos separados en tiempo y espacio. Tiempo porque es en un tiempo tiene un síntoma, luego se resuelve y luego en otro tiempo tiene otro síntoma y luego se resuelve y tiene otro síntoma un año después o así. Entonces el tiempo está separado y el espacio pues se refiere a la localización. Tiene un síntoma, por ejemplo, en el brazo, luego tiene un síntoma del ojo, luego tiene un síntoma de la pierna, entonces localización o espacio distinto. Por eso decimos que es una enfermedad que está separado, que tiene síntomas neurológicos separados en tiempo y espacio. Aquí es una paciente, una es mujer, que es pues el factor de riesgo más importante. Las enfermedades autoinmunes son 5 o 10 veces más comunes en las mujeres que en los hombres. Generalmente se da en la edad reproductiva, ya tiene 38 años, todavía está en edad reproductiva más o menos. Luego aquí nos dice, tiene aquí problemas para el ojo izquierdo y luego nos está hablando del brazo derecho. Aquí tenemos el espacio, la separación pues del espacio. De una es el ojo izquierdo, otra es el brazo derecho. Y aquí nos está hablando del último año y medio y ahorita todavía lo tiene. Entonces, ya dijimos que la paciente tiene esclerosis múltiple, pues nada más por la presentación. Otra cosa que nos dice que la paciente tiene esclerosis múltiple es las lesiones periventriculares. Las lesiones periventriculares son específicamente los anticuerpos, que son inmunoglobulinas IgG, en contra de la mielina. Ahora, recordemos que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple son anticuerpos en contra de las células que producen la mielina en el sistema nervioso central. Las células que producen la mielina en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. Entonces, aquí las lesiones o las placas periventriculares son anticuerpos IgG en contra de la mielina, en contra de los oligodendrocitos. Ahora tenemos placas agudas y placas crónicas o placas viejas. Las placas agudas es cuando recién tenemos el anticuerpo que está atacando a la mielina. Y la placa crónica o vieja es la placa que ya tenemos ya tuvo el anticuerpo que atacó a la mielina, ya pasó tiempo, ya hay degeneración de esto, ya empiezan a llegar pero ya empiezan a llegar astrocitos y otras células que hacen degeneración pues de toda esta reacción inflamatoria que estuvo pasando en una placa aguda. Entonces, vamos a mencionar primero las características de una placa aguda y luego las características de una placa crónica o una placa vieja. Entonces, en una placa aguda tenemos, recién está llegando el anticuerpo que está atacando al oligodendrocito. Entonces tenemos una neurona, ese es el axón de la neurona. Tenemos la mielina, que es el oligodendrocito, ese es el oligodendrocito. Vamos a tener anticuerpos en contra del oligodendrocito. Entonces esto va a dañar el oligodendrocito y esa es una reacción inflamatoria. Aquí vamos a tener un infiltrado de histocitos, que son macrófagos activados, macrófagos especializados, y vamos a tener un infiltrado de linfocitos. Entonces tenemos una reacción inflamatoria. Esto obviamente nos va a dañar aquí al axón de la neurona. Entonces no es nada más daño a la mielina, sino que también se están dañando los axones aquí en la placa aguda. Entonces, infiltrado de histocitos, infiltrado de linfocitos, daño a los axones de las neuronas y daño a la mielina y daño a los oligodendrocitos. Luego tenemos la placa crónica o la placa vieja. Aquí tenemos hipertrofia e hiperplasia de los astrocitos. Recordemos, los astrocitos son las células que hacen la gliosis, ahorita vemos la gliosis. Hipertrofia es aumento del tamaño de la célula. Hiperplasia es que hay más células, entonces tenemos hipertrofia e hiperplasia de los astrocitos. Tenemos astrocitos que aumentan de tamaño y tenemos más astrocitos, más número de astrocitos. Entonces, estos astrocitos van a llegar al sitio en donde estaba una placa aguda. Entonces, tenemos el axón, tenemos la mielina, tenemos el anticuerpo que está atacando a la mielina, tenemos una reacción inflamatoria aquí. Luego vamos a tener los astrocitos, van a fagocitar las debilidades de mielina y como, digamos que es como si limpiaran toda esta reacción inflamatoria que quedó aquí en la placa aguda y van a llenar una cavidad, o sea, va a ser como un quiste, que va a ser una cavidad quística. Esto va a ser la gliosis, digamos esta reparación de tejido
por así decirlo, digamos, la reparación del tejido del sistema nervioso central en respuesta a esta reacción inflamatoria por los anticuerpos en contra de la mielina. Se va a dar la gliosis, que es proliferación, hipertrofia, hiperplasia de los astrocitos. Entonces, característico de las placas crónicas son los astrocitos, la hiperplasia y la hipertrofia de los astrocitos. Y aquí ya tenemos, digamos que los astrocitos como estuvieran limpiando toda esa reacción inflamatoria que pasó. Entonces tenemos el axón, que ya estaba pues degenerado en la placa aguda. Tenemos la mielina o los oligodendrocitos que están pues súper dañados por el anticuerpo. Y ahora están llegando los astrocitos. Los astrocitos están fagocitando, digamos, están como si limpiaran pues las debilidades de mielina. Entonces aquí no vamos a tener, o no especialmente hay oligodendrocitos, pero el axón ya no va a estar dañado, ya no estamos atacando el axón. Entonces pues el axón se va a regenerar, finalmente pues se regenera o una parte. Ya hay otro video donde hablo de la regeneración del axón, que es la degeneración walleriana. Pero bueno, el axón finalmente se va a regenerar. Entonces ya en la placa crónica ya no tenemos daño al axón, o muy poquito, no tanto como en la aguda que era casi daño total del axón. Aquí no, aquí nada más tenemos digamos un infiltrado de astrocitos, hipertrofia y hiperplasia de los astrocitos, y sí tenemos daño a la mielina y el axón generalmente está preservado. Entonces ahora sí vamos a ver las características o las opciones. Le estoy preguntando de una placa vieja. Entonces, degeneración aguda de la mielina, esto es para una placa joven o una placa aguda, generalmente degeneración de la mielina, o sea, el anticuerpo cuando está llegando a atacar a la mielina. Esa es placa aguda. Pérdida completa de los axones, esa es la placa aguda. Tenemos el axón, tenemos la mielina o el oligodendrocito y llega el anticuerpo que está atacando al oligodendrocito. Pues esto no va a ser una reacción inflamatoria que pues también va a dañar el axón, no porque el anticuerpo se contra el axón, sino por la reacción inflamatoria de alrededor. Gliosis, esto es la gliosis, es la cavidad quística que se forman por los astrocitos, que ya vemos la hipertrofia y la hiperplasia de los astrocitos. Entonces gliosis sí. Luego un infiltrado de histocitos, infiltrado de linfocitos, esto es para la placa aguda. Entonces degeneración de la mielina, pérdida del axón, infiltrado de histocitos, de linfocitos, esto es una placa aguda en donde recién está llegando el anticuerpo a atacar el oligodendrocito. Placas crónicas es hipertrofia, hiperplasia de los astrocitos, que va a terminar en gliosis. Y la otra es que no hay especialmente daño al axón de la neurona, sí a la mielina, sí al oligodendrocito, pero no específicamente al axón. El axón ya se va a regenerar y ya, bueno, va a seguir el axón. Daño a la mielina sí vamos a tener, pero ya el axón, o ya no hay especialmente pérdida del axón en la placa crónica. Entonces en la placa crónica, gliosis y el axón, digamos, preservado. Gliosis viene de la hipertrofia y la hiperplasia de los astrocitos. Y en las placas agudas tenemos degeneración de la mielina, infiltrado de histocitos y de linfocitos, y tenemos la pérdida completa del axón de la neurona. Te veo en el siguiente video.